Saludos y bienvenidos al curso de análisis no lineal de estructura. Yo soy Manuel Col Borgo y voy a ser su instructor del curso. Antes de comenzar y dar una breve introducción de qué conlleva el curso, pues voy a hablar de un servidor, ¿verdad? Yo estudié doctorado en ingeniería estructural en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Y en mi investigación, pues trabajé con la evaluación de estructuras de hormigón sometidas a terremotos, lo que me dio la oportunidad de trabajar mucho con las herramientas para hacer el análisis no lineal de estructuras. Una vez me gradúo, pues ya me voy a trabajar con lo que es la Autoridad de Carretera de Puerto Rico en la parte de puentes. Nosotros inspeccionamos, evaluamos y trabajamos con diseños de rehabilitación de puentes. Las evaluaciones en general se enfocan más en el análisis de cargas gravitarias, de cargas vivas para rotular los puentes para peso máximo de camiones, pero también hemos hecho evaluaciones sísmicas de puentes existentes y, rehabilitaciones, ¿verdad? De puentes deteriorados. Hemos hecho hasta pruebas de carga, instrumentando los puentes, etcétera. Eh, por la parte académica, pues yo siempre que puedo doy clases, soy profesor a tiempo parcial en la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Doy clases de ambos, de bachillerato y estudio graduado cuando surge la oportunidad, además de trabajar con estudiantes cuando me surge la oportunidad en sus proyectos de maestría, tanto más en puentes, en la parte de evaluación y rehabilitación de puentes, pero también he hecho proyectos de evaluación sísmica de edificios, aunque pues ese no es el fuerte mío. Eh, este curso en particular he tenido la oportunidad de darlo con Intec en Santo Domingo, gracias a Nelson Morrison, y varias veces y en Fundación Extensus, y ahora otra vez con Fundación Extensus y UNI de Nicaragua. Este, ya hablando de qué conlleva el curso, ¿verdad? Pues el título dice algo que ya sabemos, ¿verdad? Si no hemos hecho un tipo de análisis no lineal hasta ahora, pues sí sabemos que cuando hacemos un análisis de primer orden, ya sea para cualquier tipo de diseño de edificio, estamos asumiendo que el material se comporta lineal elástico y que no hay efectos geométricos, o sea que la estructura deformada es idéntica a la estructura sin deformar. Y esos son los dos tipos de linealidades que queremos considerar cuando hacemos un análisis más sofisticado, ¿verdad? Queremos considerar la no linealidad del material y la no linealidad geométrica. En el caso de edificios, no es que queremos que los edificios se desplacen más de lo que podemos despreciar cuando cuando hacemos los diagramas de cuerpo libre y escribimos las ecuaciones de equilibrio, que asumimos que la estructura no se deforme, pero es que aún esos desplazamientos pequeños que podemos despreciar para escribir las ecuaciones, cuando la carga gravitaria es grande, sabemos que eso es lo que se conoce como efecto P delta y puede causar fuerzas o momentos importantes e inclusive aumentar los desplazamientos más de lo deseado. Así que en un análisis más sofisticado pues queremos considerarlo. Eh, en el curso nos vamos a enfocar obviamente en el análisis sísmico, en lo que es el análisis que queremos usar para el diseño por desempeño. Si no lo hemos oído, pues lo vamos a ver en el curso, lo que es diseño, por lo menos lo que es el análisis, la parte de análisis por desempeño. El curso se enfoca en las herramientas de análisis que necesitamos para considerar las no linealidades que acabamos de mencionar. Más bien enfocado en hormigón, pero vamos a hablar de acero también porque no es muy diferente hacer este tipo de análisis en acero y vamos a hablar de ciertas peculiaridades que tienen el acero que no ocurren en hormigón. Pero en general quiero enfatizar cuándo es que es importante este tipo de análisis. Y quizás ya lo dije, ¿verdad? Pero cuando diseñamos para carga gravitaria o inclusive para viento,
En general, hacer un análisis elástico de primer orden es suficiente porque en ambos casos, inclusive en viento, esperamos que después de un evento de viento como un huracán, la estructura se mantenga servicial, esperamos que la estructura resista las cargas en lo que es la zona elástica de la estructura. Así que el tipo de análisis de primer orden que sabemos hacer antes de tomar este curso es suficiente. Cuando hacemos diseño sísmico sabemos que aunque podemos diseñar una estructura, inclusive haciendo análisis dinámico, con análisis de primer orden, sabemos que es una aproximación y vamos a mostrar una figura que explica la aproximación, pero ¿verdad? Sabemos que en realidad la estructura se va a comportar plastificando algunas zonas. En general, ¿verdad? Queremos hacer en un edificio, uno en el código tiene varios niveles de servicio a los que uno puede llegar. Para una estructura típica de importancia típica, uno lo que va a hacer para que la estructura sea económica es permitir ciertos daños que quizás pues se protege la vida, pero quizás después de un evento sísmico de diseño o último, pues la estructura necesita rehabilitación o hay que clausurarla o todo dependiendo, ¿verdad? De qué nivel de servicio uno quiera llegar después del terremoto máximo de diseño ¿verdad? Que exige el código. Y vamos a recordar qué es lo que hacemos o repasarlo, sin querer mover las transparencias, déjenme ponerlas donde estaba. Eh, pero vamos a mostrar una gráfica que muestra una curva. En el eje vertical tenemos la fuerza en la base, o lo que sería la carga lateral que uno aplica del terremoto, y en el eje horizontal desplazamiento en el techo. Entonces, nosotros el análisis que hacemos es de tipo elástico. Y lo que sabemos es que si dejamos todo igual y solamente cambiamos la resistencia, el punto de excedencia de la estructura y cuán dúctil va a ser, aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? Pero vamos a pensar que está el elástico y podemos coger cualquiera de esas subgráficas, por ejemplo la del medio, y decir, bueno, vamos a decir que yo voy a diseñar una estructura con esta ductilidad, donde ella va a ceder en 1500 y después va a seguir cediendo hasta que llegue al desplazamiento máximo que tiene que resistir, que es el mismo que si la estructura fuera elástica y la diseñamos para que resista una carga de 3000 y nunca ceda, pues decimos que ahí el desplazamiento es un poquito menos de 6, 5.5 si queremos decir un número. Pero lo que estamos diciendo es que esa misma estructura, si es dúctil o si es elástica y aguanta hasta 3000 y todo lo demás se queda igual, rigidez, etcétera, peso, etcétera, el desplazamiento va a ser igual en el terremoto, ya sea elástica o ya tenga la ductilidad donde cede en 1500 y aguante el desplazamiento. Eso es lo que se llama que desplazamientos permanecen constantes o iguales en el sistema elástico versus el sistema inelástico o el sistema con ductilidad. Eso lo que nos permite es que si diseñamos para una ductilidad en específico, podemos asumir que el desplazamiento elástico es el mismo que el dúctil. En general en edificios, que es un poquito diferente como se hacen puentes, pero es la misma asunción, lo que hacemos es que calculamos la carga sísmica, que quizás nos da 3000, es la elástica, la reducimos por un factor de ductilidad, que en este caso sería 2 si usamos la de 1500, más o menos, ¿verdad? Y entonces diseñamos para esa carga de 1500 y nos aseguramos que los componentes que van a plastificar, no, obviamente no los diseñamos para el desplazamiento que da con 1500, sino que lo multiplicamos a este desplazamiento que calculamos en el análisis, ahí da como 2.5 y si uno lo multiplica por 2, pues más o menos, ¿verdad? Da como 5 o lo que sea. Pero uno lo multiplica por un factor de ductilidad y extiende y se asegura que la estructura aguante ese desplazamiento. En realidad uno sabe que los detalles son específicos, nos piden diseñar para cortante, confinar columnas, confinar vigas, etcétera. En el caso del hormigón reforzado, ¿verdad? En el caso de acero, pues similar. Hay unos detalles sísmicos para poder, en el caso de pórticos, ¿verdad? Queremos que las vigas plastifiquen en los extremos, etcétera. Pero, y esa filosofía de diseño, que es la que conocemos como en base a la fuerza, porque diseñamos para que se resistan ciertas fuerzas y detallamos para que se llegue al desplazamiento dúctil, es totalmente razonable. Y nos podemos get away, nos podemos, ¿verdad?
eh, podemos resolver el problema con un análisis elástico. Esa es la ventaja de hacerlo de esa manera. Y eso es lo que llamamos diseño, ¿verdad? Típico, el basado en fuerza. El otro diseño que conocemos, y si no lo conocemos no hay problema, vamos a hablar mucho de él porque las metodologías que vamos a estar enfatizando pues nos llevan a poder hacer el análisis necesario para diseño por desempeño. Ese es el otro tipo de diseño. Y vamos a pensar, la realidad es que si estoy diseñando una estructura por primera vez, diseñarlo basado en fuerzas, si la estructura cumple regular, no tengo que hacer ni análisis dinámico, si la estructura es un poco irregular, quizás me piden análisis dinámico, pero me puedo escapar con un análisis de primer orden, como dijimos, y detallar lo suficiente para garantizar ductilidad. Si yo cojo esa estructura y y ya la diseñé y la quiero analizar lo más real posible, pues haría un análisis por desempeño. Pero piensen en el caso de evaluación y rehabilitación de estructuras existentes, porque uno desea cambiar el uso, porque uno simplemente se diseñó y uno no sabe si de verdad aguanta el terremoto último de esa localidad, o por la razón que sea, uno quiere evaluar esa estructura. Pues en general la filosofía que usamos para diseño típico quizás no funciona porque no podemos añadir los detalles después para hacerla dúctil ya debido a que esa estructura ya está construida y eso es obvio. Claro, eso no quiere decir que no podemos usar ese tipo de análisis. La realidad es que si vemos un código, y vamos a hablar de los códigos un poquito, pues están los cuatro tipos de análisis, ¿verdad? Los que están basados en análisis elástico y los que están basados en análisis no lineal. Y los cuatro son análisis estático, el que está basado en fuerza, y análisis dinámico basado en fuerza, que esos son los elásticos. Entonces estarían el análisis estático por desempeño, que sería haciendo la curva de Pushover, y el análisis dinámico por desempeño, donde ya ese es el full, donde consideramos la no linealidad y también consideramos eh, dinámico, ¿verdad? El terremoto tal y como es, lo cual no es exactamente así, pero tenemos que hacer una familia de terremotos que cumplan con el espectro de diseño de la localidad que estamos diseñando. Y lo bueno de todo es que los cuatro análisis, hacerlos en un programa moderno como SAP 2000, pues es bastante, el esfuerzo es posible, vamos a decirlo así. El esfuerzo de hacer un diseño o un análisis por desempeño una vez ya uno tiene el modelo no es muy grande si ya uno hizo el modelo que uno iba a usar para el diseño típico. Así que, y ya habiendo dicho eso, mencioné dos programas. La realidad es que cualquier programa hoy en día moderno tiene estas capacidades. Nosotros en este curso, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en SAP 2000 y qué es lo que hace él y vamos a aprender la teoría detrás del programa. Pero recordando que IDAS básicamente en la parte no lineal hace lo mismo. Lo que pasa es que el módulo Data pues está más enfocado a allá el diseño de edificios. Pero todo lo que aprendamos que hace SAP, básicamente ITAP lo hace igual. Este, ya habiendo hablado y toda esta explicación fue simplemente para decir cuándo nos interesa hacer ese tipo de análisis. Nos interesa hacer ese tipo de análisis, y déjenme ir otra vez a la gráfica, cuando, eh, cuando por la razón que sea necesitamos el tratar de modelar lo mejor posible el comportamiento real de la estructura. Y el ejemplo que di, ¿verdad? Estructuras existentes, pues es bien difícil usar el método típico, ¿verdad? No podemos poner detalles dúctiles una vez ya está construida la estructura. Cuando estamos rehabilitando, cuando estamos evaluando algo existente, pues podemos modelar los elementos que no son dúctiles tal y como son y asegurarnos de que no fallen, ya sea tal y como está la estructura o diseñando estrategias de rehabilitación. Y ahí es que viene siendo bien útil. Como quiera, aún no haciendo el análisis, es bien útil entender, ¿verdad?, el comportamiento no lineal de las estructuras y eso es lo que vamos a estar haciendo en este curso. Que aún uno sin hacer un análisis de este tipo, es bien útil entenderlo. De hecho, yo he hecho evaluaciones estructurales de puentes donde
No hemos necesitado llegar a hacer el análisis de Pushover porque con el análisis típico ya podíamos comprobar que la estructura sí era capaz de resistir las cargas sísmicas. Así que no todo el tiempo, ¿verdad? Si uno no tiene que hacerlo, uno no va a gastar más esfuerzo, ¿verdad? Más esfuerzo es más dinero en el análisis. Pero sí, si uno tiene la necesidad o la curiosidad de cómo se va a comportar la estructura o cuál es el tipo de análisis más real, pues ese es el tipo de análisis. Y cuando aplicamos la carga lateral sísmica, reconociendo que van a haber, ¿verdad? En el caso de un edificio típico de pórtico, por lo general vamos a dejar que sean las conexiones de las vigas que se plastifique, pues sabemos que si aplicamos la carga lateral no va a ser elástica, sino que se va a comportar con esa ductilidad y esto es lo que vamos a obtener. Y básicamente el propósito del curso es tener las herramientas para considerar, para obtener esta curva. En el caso estático, ¿verdad? En el caso dinámico, pues simplemente vamos a obtener la respuesta dinámica y los desplazamientos máximos. Dado las no linealidades que encontramos, donde ya dijimos, ¿verdad?, que es la del material, aunque no he puesto ninguna gráfica del material y la del efecto P delta, y en esta gráfica lo único que quiero mostrar, ¿verdad?, es el efecto P delta, ¿verdad? Está el peso gravitario y cuando la estructura se desplaza un poquito, aún controlando ese desplazamiento, sabemos que esta carga gravitaria, que puede ser bien grande en un edificio, por ese pequeño desplazamiento puede causar un momento, y no solamente un momento que causa desplazamientos grandes, sino que puede hacer que la estructura se comporte más flexible de lo, de lo que uno tenía pensado si uno no considera ese efecto, ¿verdad? O de lo que uno calcula si uno no considera ese efecto. Y eso se va a ver en el curso. De hecho, ahí en la figura exageran el efecto, como la estructura sin efecto delta es perfectamente plástica, en este caso, ¿verdad?, hipotético, pues al reducir la rigidez un poco, lo que queda en el tramo plástico es una rigidez negativa, lo cual sería muy detrimental para el comportamiento, ¿verdad?, que queremos. Bueno, vamos ahora. Hay ciertas referencias, déjenme ir a la presentación de nuevo, que yo les voy a dar. Básicamente todo el material que necesitamos lo vamos a usar yo se los voy los vamos a dar en las clases, yo se los voy a disponer cada semana. Este, se me olvidó, pero lo voy a aprovechar y lo digo ahora. En el curso más bien nos vamos a enfocar, ¿verdad? Y yo creo que lo mencioné un poco en el comportamiento de elementos de pórtico y de pared, de hormigón reforzado, este, en hormigón, pero como el comportamiento de vigas y columnas de acero es similar, y en juntas, pues vamos a explicar cómo modelar en acero, que es quizás donde es un poco más diferente. En elementos de pared también voy a aprovechar y hablar de infill walls, paredes de relleno, ¿verdad? A veces los edificios son de pórtico y ya sea de hormigón reforzado o de mampostería, pues construyen una pared de relleno y la realidad es que eso tiene un efecto importante en el comportamiento estructural. Así que es importante modelarla y los códigos y SAP provee modelos para hacerlo, así que es importante y lo vamos a hablar en el curso. Eh, En términos de referencia, el ATC 40 yo lo tengo y está en el internet disponible. Todos los documentos de FEMA que veamos, de hecho las figuras que yo les acabo de mostrar, todas son de FEMA y todas están disponibles en el internet. Esos dos documentos son importantes porque explican los métodos de evaluación por desempeño típicos que uno usa en análisis estático, con la curva de monotónica de carga que enseñamos o la curva de Pushover, que es como la conocemos en inglés. Que son los dos métodos, espectro de capacidad de demanda, eso lo vamos a ver al final del curso, y el método de los coeficientes. Son métodos bien sencillos, ¿verdad? Pero vemos la base teórica. Y el AC41, aunque no se consigue por internet, pues yo tengo copia. Y es quizás el código más moderno de estos tres, ¿verdad? TC40 que es de los 90, FEMA 356 que es como del 2000. FEMA 356 se modificó un poco estos dos métodos en el FEMA 440, que también estaba en SAP 2000.
Pero ya SAP 2000 usa AC41 y como les dije, los métodos es los mismos métodos, simplemente los modifican un poco. De hecho, AC4113 entiendo que lo simplifica. Yo la realidad es que tengo el código, lo leí por encima, pero lo reviso para la clase y le digo cualquier diferencia. Sé que hay una simplificación que es buena y pues, les digo mi opinión sobre eso, etcétera. Pero este sería el documento que uno usaría en evaluación de edificios actualmente, ¿verdad? El más reciente. Como les dije, no que sea muy diferente a los anteriores, o por lo menos al FEMA 356, que es bastante completo. Lo otro sería hacer análisis dinámico en el tiempo y otra vez esos documentos cubren análisis dinámico en el tiempo, que sería como quien dice el análisis más real de estos análisis que tratan de ser lo más reales posibles. Pues el más real sería hacer el full dinámico y la realidad es que como dije, los programas de hoy en día no hacen mucho más complicado o el esfuerzo adicional es mínimo si ya uno tiene el modelo armado. Claro, hay ciertos detalles que hay que considerar. FEMA 450 y 451 es este, de donde saqué las figuras, ¿verdad? Así que lo uso en algunos momentos, sobre todo para la parte de conexión de acero, pero son unos documentos bien grandes, yo lo que uso son varias páginas, así que se las doy cuando lleguemos a esas partes. Otras referencias que yo uso, me salgo de la presentación ahora un momentito, eh, y yo le doy la lista, son las que cuando yo cogí el curso equivalente a en mi doctorado, son las notas del doctor Ricardo López, y básicamente de todas esas referencias se usan ciertos artículos, ¿verdad? Algunos son papers viejos que yo tengo y aunque son viejos, hablan del comportamiento no lineal del hormigón y del acero. Pero me gustaría recalcar, otra vez, las vamos a usar en ciertas partes, pero creo que son unas referencias que es bueno que tengan simplemente como ingenieros estructurales, que es y quizás ya las tienen, ¿verdad? El libro de Parry y Pauley de, de estructuras de hormigón. Es un libro bien viejo, pero tiene lo suficiente para explicar el comportamiento de no lineal del hormigón. Obviamente nosotros lo que vamos a usar es bien limitado, es lo que necesitamos para repasar eso. Si no han cogido un curso de hormigón avanzado, pues quizás no es tanto repaso, si lo han cogido es repaso, pero no importa si lo han cogido o no, vamos a ver el material que necesitamos y no es complicado. Y después vamos a ver qué es lo que hace SAP en cuanto a eso. Y esta otra referencia, de hecho yo tengo dos libros de él y uso los dos, pero el más importante para este curso es el de diseño de estabilidad de pórticos de acero de Chen y Louis. Ahí está la teoría básicamente para considerar el efecto P delta. Fíjense que es un libro de acero, pero nos da, como dice, la teoría exacta para el elemento de pórtico. No vamos a derivar el de pared, pero SAP considera efecto P delta o no linealidad en los elementos finitos ¿verdad? En los shell elements o los elementos de cáscara que ella tiene. También, y es de una manera similar, así que cuando veamos la derivación, pues vemos también, vamos a entender cómo un elemento finito lo hace SAP 2000. Así que es bien útil. Las demás, pues, son de la misma, también del modelo numérico del doctor López, que no era el que él desarrolló, era Lars, era un modelo en Fortran que fue el que yo usé también para hacer análisis no lineal y ahí están, ¿verdad? Explicados los detalles del análisis no lineal y es bien útil. Así que esas nueve referencias que están ahí, todas las vamos a usar. O por lo menos yo les voy a dar copia y son útiles tenerlas. Las primeras, de hecho, es donde salen los ejemplos que vamos a ver ahora en las primeras clases del método incremental. Son libros de elemento finito. Cualquier libro de elemento finito pues tiene esa introducción a cómo considerar el análisis no lineal
¿verdad? En el método matricial, que es como con lo que vamos a empezar la clase. Y yo le doy copia, de hecho los ejemplos yo los tengo hechos a mano, así que yo le doy copia de los ejemplos. Y nada, todo lo demás van a tener copia. Y como les dije, en realidad lo que vamos a usar de estos dos libros, aunque son libros que podemos tenerlos de referencia completos, pues es bien poquito y yo les doy copia. Yo tengo ya los documentos de la parte que vamos a usar para efectos de dar la clase. Eh, pero como quiera, yo tengo los dos libros porque son bien útiles. Son buenas referencias, punto. Este, como ya hablamos de eso, ¿verdad? Este es el AC4113, el que vamos a usar como tal para hablar del método de evaluación por desempeño o de análisis, ¿verdad? De calcular la demanda de terremoto por desempeño es el FEMA 356. Y el otro método está en FEMA 356 porque es el método de espectro capacidad demanda que está en FEMA 356 y el método de los coeficientes que está en FEMA 356 y les digo, perdón, en FEMA 356 no está el método de espectro capacidad demanda. En ATC están los dos métodos, el de espectro capacidad demanda y el de los coeficientes. Pero vamos a ver los dos documentos y como les dije, eso lo vamos a ver al final. La referencia de SAP 2000, del manual, lo uso mucho cuando estemos hablando de los elementos porque siempre voy a hablar, ¿verdad?, de qué es lo que hace el programa. Vamos a ver la teoría y vemos qué es lo que hace el programa y algunos documentos de support que tiene el programa también que explican, por ejemplo, el modelo de Mandel para hormigón, para la curva de hormigón de esfuerzo de formación, pues hay un documento y ese pues están disponibles todos en internet, pero también yo se lo suplo. Eh, pues vamos a coger una pequeña pausita y empezamos con los métodos que vamos a usar en análisis matricial para introducir la no linealidad, ¿verdad? Ya sea de los materiales o geométrica.